Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos concede de estar nuevamente a través de este medio, compartiendo este nuevo capítulo 20 del libro de los Hechos. Y como siempre les presento a ustedes más o menos el resumen de qué trata este capítulo según cada versículo. Le hemos titulado Hechos capítulo 20. Pablo termina su tercer viaje misionero y se desarrolla de la siguiente manera. Del versículo 1 al versículo 6, Pablo vuelve a Macedonia. Número 2, Pablo ministrando en Troas. Eso viene siendo Asia Menor, versículo 7 al versículo 12. Discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. Eso está en el versículo 13 al versículo 17. Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, versículos 18 al 21. Pablo habla acerca de su futuro, versículos 22 al 28. Pablo exhorta a los ancianos a velar por el rebaño, versículo 29. Y la obra conlleva sacrificio y entrega, versículos 30 al 38. Usted va a ver esos versículos, sí, más o menos tiene una idea de qué tratan dentro de esos versículos que estamos mencionando. Bien, capítulo 20 del libro de los Hechos. Comenzamos la clase, este estudio, este video, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Este capítulo 20 es una continuación del capítulo 19. Por eso cuando usted lee el primer versículo dice de la siguiente manera: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndole soltado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿De qué alboroto habla? Habla del alboroto del capítulo 19, que estuvimos hablando en el video pasado. Todavía Pablo se encontraba en Éfeso, en este capítulo 20. Pero al mismo tiempo está al final de su tercer viaje misionero. Van a ver en el margen de su video, van a ver el mapa de la ruta de este tercer viaje, del final de este tercer viaje misionero y el comienzo del cuarto viaje misionero. En estos primeros 16 versículos vemos que Lucas no entra en ningún tipo de sermón predicado por Pablo, ni exhortación por Pablo, sino simplemente hace una narración de algunos hechos históricos que hablan de lo que Pablo hizo al final de este tercer viaje misionero. Lo que vamos a notar en estos primeros 16 versículos es que va a mencionar varios nombres de hombres que eran colaboradores, que ayudaban a Pablo en el ministerio de la prédica y las ofrendas. Y va a haber algunos lugares que menciona Lucas en estos primeros 16 versículos. Luego en el versículo 17 al versículo 38 es donde Pablo entonces hace una exhortación, una prédica, una enseñanza a los ancianos, no a la iglesia, sino a los ancianos de la ciudad de Éfeso. Aunque se reúne fuera de Éfeso, pero hace una prédica final antes de salir de la ciudad de Éfeso. Es la prédica final y la despedida de esta ciudad, pero mayormente de los ancianos, de su responsabilidad. Vamos a estar leyendo algunos versículos y desarrollando lo que mayormente encierra este capítulo 20 del libro de Hechos. Voy a leer los primeros 6 versículos para entonces hacer una corta resumen de qué tratan. Capítulo 20, versículo 1 al 6. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndole soltado, abrazado, se despidió, salió para Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de soltarle con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcara para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo, Derbe, de Derbe, Timoteo de Asia, Tiquito y Trofimo. Estos, habiéndole adelantado, nos hospedaron en Troas. Y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos
y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Leemos en el capítulo, o leímos en el capítulo pasado, capítulo 19, en el versículo 21 al 22, que Pablo deseaba ir a Jerusalén. Tenía planes de, después de completar este tercer viaje misionero, salir para Jerusalén. Lo leemos en el versículo 21 y 22. Dice capítulo 19, versículo 21, 22. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya. Como dije al principio, Lucas no repite o no entra en muchos detalles acerca de la vida de Pablo en este tercer viaje misionero, en estos primeros 16 versículos. Pero hay unos detalles que Pablo menciona en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 7. Cuando Pablo pasa a Macedonia, o regresa a Macedonia, de Éfeso va a Macedonia, luego regresa a Éfeso, pero no a Éfeso, sino a una ciudad llamada Mileto. En el capítulo 7 de Segunda de Corintios, voy a leer un acontecimiento que Pablo narra, que no lo narra Lucas, sino Pablo en la carta a los Corintios, que sucedió cuando llegaron a Macedonia. Lee como sigue: cuando venimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo de su venida, sino también con la consolación con la que había venido siendo consolado en cuanto a vosotros, y haciéndonos saber con gran efecto vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Repito, 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 5 al versículo 7. Son estos hombres que ayudan a Pablo. Pablo a veces lo dejaba en ciertas ciudades. En este caso, Tito se encontraba en la ciudad de Corinto. Y la ciudad de Corinto era una de las iglesias que más necesitaba disciplinarse. Pablo dejó a Tito allá, pero Pablo estaba lleno de temores, como leímos, porque habían ataques de afuera de los judíos o de las sinagogas, y también habían ataques internos de personas que se convertían y no eran seguidores o no se disciplinaban dentro de la iglesia. Hay un ejemplo en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5, donde hubo un caso de una persona que estaba en fornicación, es decir, que este hombre se había llevado la mamá, la esposa de su padre. Se lo pueden leer en 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 11, donde narra este acontecimiento, donde se le disciplinó a este hombre, y esto ahora Tito lo comparte con Pablo, diciendo de que esa situación se había resuelto. Pablo tenía temor y tenía conflictos, tanto en su alma como leímos en su cuerpo. Acuérdense que tenía una condición en su cuerpo donde él enfrentaba todo este tipo de conflictos o de inquietudes a diario, más los problemas que enfrentaba con las iglesias, tenía que organizar o encomendar a su equipo, en este caso Tito, y a diferentes Timoteo, a cada uno de ellos, como mencionamos, como leímos, donde la responsabilidad de estar al frente de estas iglesias conllevaba mucha entrega. En el versículo 2 dice que Pablo había recorrido todas estas ciudades, entonces regresó a Macedonia y comenzó a recorrer la ciudad de Macedonia para darle entonces confirmación a la iglesia. Cuando una persona se convierte, lo vemos a diario, pero no se le da un seguimiento. Muchas veces, lamentablemente, esta persona deja de continuar sirviéndole al Señor por causa de que a veces recién convertido y no sabe realmente el paso siguiente. Cuando no tiene una persona que le dé un seguimiento, a veces estas personas deciden apartarse y no continuar sirviéndole al Señor. Pablo era un hombre muy entregado a la obra, predicaba el evangelio, no solamente predicaba el evangelio, sino que también se entregaba a confirmar o a dar un seguimiento a los hermanos recién convertidos. Tanto así fue que cuando fue a la ciudad de Macedonia, al área de Macedonia, de Grecia, allí se tuvo 3
meses dándole seguimiento a todas las iglesias que había establecido en ese lugar. Puede ser que allí se estableció la iglesia de Filipo, donde estaba Lidia, donde estaba el carcelero, y otras iglesias que estuvieron levantadas, formadas por Pablo. No solamente regresaba Pablo a estas iglesias para darle seguimiento, sino que estas iglesias también el apóstol le enseñó a levantar colectas, porque la iglesia de Jerusalén había estado pasando por un proceso de lo que era la pobreza. Pablo exhortaba a estas iglesias a levantar ofrendas para llevarlas a la ciudad de Jerusalén. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 12 al 14, como dije, Lucas no da estos detalles en este capítulo 20, pero Pablo lo menciona en el libro de Corintios, en este caso 2 Corintios capítulo 9, versículo 12, lee como sigue: además, la colecta para los santos pobres de Jerusalén tenía otro propósito aparte de suplir la necesidad de sus hermanos. No solamente se concentraba en las ofrendas para llevarlas a Jerusalén, sino que también Pablo lidió o luchó o peleó mucho por la unión entre el pueblo gentil y el pueblo judío, es decir, con la iglesia gentil y con la iglesia judía. Quería darle una unidad tanto de la iglesia gentil como de la iglesia judío, porque siempre hubo roce, choque en cuanto a los rituales o las prácticas que los judíos querían imponer sobre la iglesia gentil, aunque fue un acontecimiento que se resolvió o se planteó, en el libro de Hechos capítulo 15. Aún así, este conflicto continuó en toda la trayectoria de lo que era la prédica de Pablo. En Hechos capítulo 2, Corintios capítulo 2 Corintios capítulo 9, versículos 12 al 14, lee como sigue: además de la colecta para los santos de Jerusalén, tenía otro propósito para suplir necesidad a los hermanos. También Pablo quería, por medio de esta colecta, promover la unidad entre judíos y gentiles. En Romanos 15, aunque eran ofrendas con la intención de llevarlas a Jerusalén, aún así había oposición mayormente de los judíos. Romanos capítulo 15, versículos 25 al 27, Pablo da lo siguiente, o narra lo siguiente acerca de las ofrendas que se levantaban para Jerusalén. Aún así, las ofrendas corrían peligro en las manos de estos hombres que iban a Jerusalén para entregar estas ofrendas. Dice Romanos 15, versículos 25 al 27. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Si los judíos rechazaban estas ofrendas, iba a traer un conflicto mayormente sobre las iglesias gentiles, porque iban a recibir el rechazo de los judíos. Pablo luchaba con esta situación de que estas ofrendas fueran puestas a las manos de la iglesia de Jerusalén. Por eso pide la oración, porque enfrentaba este tipo de acechanzas o conflictos con los judíos cuando regresaba a Jerusalén. Vimos al principio del libro, cuando Pablo se convirtió, capítulo 9 del libro de Hechos, versículo 24, después que Pablo estaba recién convertido, comenzó a predicar el evangelio. Vimos que prontamente, cuando comenzó a divulgarse su prédica y a darse a conocer de que se había convertido, en el versículo 24 de Hechos, capítulo 9, vimos que tuvo la primera persecución, o trataron de matarlo allá en Damasco. ¿Recuerda que lo descolgaron por una ventana del muro para que pudiera escapar? Y lo enviaron a su ciudad de Tarso. Pablo, a través de este tipo de conflictos, hacía muchas veces que regresara a las iglesias que había establecido. En este caso regresó a Macedonia, y varias iglesias recibieron nuevamente la visita de Pablo, la que fue de confirmación, darle aliento, anhelo y exhortación, consejo acerca de las persecuciones que iban a tener por causa de haberse convertido al Señor. En versículo 4 leímos o mencionamos 7 hombres que eran ayudantes de Pablo. ¿Por qué Lucas menciona a estos 7 hombres en este versículo 4? Hay una característica, o hay una enseñanza
o un detalle que Lucas quiere traer en este versículo 4, donde dice que estos hermanos no eran solamente compañeros de Pablo en el evangelismo, sino también que eran mensajeros de las iglesias para llevar su ofrenda a los santos pobres en Jerusalén. Esto lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 16, y en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 23. También en el versículo 16 de Romanos, capítulo 16, Pablo reconoce a estas iglesias diciendo: os saludan todas las iglesias de Cristo. Es decir, que cada persona que llegaba de la iglesia gentil, llegaba a Jerusalén, se le mandaba saludos a través de las cartas del apóstol Pablo para que fuesen recibidos en Jerusalén y recibiesen las ofrendas. Es decir, que estos hombres no solamente colaboraban con el evangelio, con la prédica, sino también que arriesgaban su vida yendo a Jerusalén, siendo gentiles, para llevar las ofrendas que se levantaban durante las prédicas o las visitas que hacían estos hombres a diferentes iglesias. Es decir, que cada iglesia tenía su representante para ir a Jerusalén a entregar las ofrendas que se levantaban en esas congregaciones. Eso también se estableció en ese tiempo, no solamente de las ofrendas, sino también para evitar que hubiese un mal testimonio o alguien tratase de manchar el testimonio de ellos, evitando. Voy a leer el versículo 16 de Romanos 16. Dice: os saludan todas las iglesias en Cristo. En cuanto a la selección de mensajeros para llevar la colecta, Pablo dice: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente, oye bien este punto, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. También lo repite en 2 Corintios, capítulo 8, versículos 20 al 21. Es decir, que cuidaba su testimonio también delante de los hombres, aunque Dios lo bendecía, aunque Dios lo prosperaba, pero era imprescindible de que frente a los hombres, especialmente a los judíos, tuviese un testimonio totalmente intachable. Versículo 5. Aquí Lucas vuelve a integrarse al grupo. Ya mencionamos los siete hombres que fueron con Pablo en el versículo 4. Y también ahora Lucas se incluye en este viaje, tercer viaje último, perdón, al final de este viaje de Pablo en Éfeso y en Macedonia. Lucas ahora comienza a utilizar nuevamente la palabra nosotros. La cosa es que Lucas se había separado, había quedado en la ciudad de Filipos. Lo leímos en el capítulo 16 de este libro de Hechos, versículo 40. Lucas quedó como representante o pastor o anciano de aquel entonces en la ciudad de Filipos, la iglesia que se levantó allá en Filipos. Pero ahora se cree que después, un hecho histórico, se cree que después de unos 5 años a 6 años, volvió nuevamente a reunirse ahora con Pablo. Ahora Lucas está en este equipo que Pablo llevó a Macedonia, y ahora cuando vayan a bajar nuevamente a Éfeso o a Asia Menor, Lucas se incluye, que fue parte o se integró nuevamente al equipo de Pablo para estos viajes misioneros. En el versículo 6 menciona los panes sin levadura. Estos eran los panes o la fiesta cuando Pablo tiene el deseo de llegar a Jerusalén. Ya lo mencionamos en el capítulo 19, versículos 20-21. Para llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Pero estas fiestas de Jerusalén comenzaban en el tiempo de la Pascua, el 14 de Nisan, donde Pablo no pudo ir por causa ya mencionamos que había una conspiración en contra de Pablo para que no fuera a Jerusalén. Si Pablo se subía al barco, que ese barco se llenaba mayormente de judíos que iban a estar viajando en ese tiempo para la ciudad de Jerusalén para celebrar las fiestas que se daban en Jerusalén, porque era la ciudad escogida, la ciudad capital, donde estas 3 fiestas se debían de celebrar. Pablo no puede ir a Jerusalén por causa de esa conspiración contra él, porque estos barcos estaban mayormente llenos de judíos que iban a Jerusalén para celebrar la fecha de las fiestas. Es la fiesta de Nisan, la Pascua. Pablo entonces se quedó en Filipos, la celebró en Filipos, juntamente con la iglesia de Filipos, donde se encontraba también Lucas. Navegaron de Filipos entonces a Troas, dice el versículo 6, y
tuvieron 5 días viajando desde Macedonia hasta la ciudad de Troas. Es decir, estaban en Grecia, en Macedonia, Filipos, y de ahí bajaron entonces a la ciudad de Éfeso, regresó nuevamente a Éfeso, donde hubo el alboroto, para juntarse con los hermanos que mencionó el versículo 4, para celebrar entonces, para compartir allí la prédica de la palabra. En el versículo 7, dice que el primer día de la semana se reunieron los discípulos, es decir, todos ellos, todos estos varones que mencionamos, Pablo, Lucas, se reunió con la iglesia que se encontraba en Troas. Ahora nuevamente está Pablo en Asia Menor, pero se encuentra en la ciudad de Troas. Aquí comienza a hablar Lucas entonces en ese versículo 7, voy a leer, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Se reunieron para partir el pan en Troas, en la iglesia de Troas. Cuando vamos en el libro de Mateo, capítulo 26, Mateo 26, 26 al 28, cuando Cristo instituyó la Santa Cena, fue algo que se instituyó por Dios mismo, la persona de Jesucristo, y esto comenzó a ser parte de la iglesia. La iglesia lo adoptó, lo continuó practicando en no solamente los convertidos en Jerusalén, sino también las iglesias gentiles. Recuerden que es lo contrario a los judíos. Los judíos se reunían para celebrar la Pascua y se reunían mayormente el día de sábado, el séptimo día, en la sinagoga para estudiar la palabra, o en la sinagoga, las escrituras. Pero la iglesia, tanto la iglesia gentil como los judíos convertidos, comenzaron a reunirse el primer día de la semana. Cuando Cristo instituyó la Santa Cena, en aquel entonces, lo hizo el mismo tiempo que se estaba celebrando la Pascua. En el libro de Hechos, Pablo escribe, Hechos capítulo 19, dice que Pablo escribe, y un dato histórico, donde Pablo le escribe a la iglesia de Primera de Corintios, y en esa carta Pablo hace un énfasis acerca de lo que era la práctica de la Santa Cena, o de la cena. Dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, dice Pablo en esa carta, él dice: la copa de bendición que bendecimos, el pan que partimos, indicando que se convirtió en una práctica frecuente. El capítulo 16 de esa misma carta, dice que 1 Corintios capítulo 16, también enseñó que el primer día de la semana, el punto es que esto se hacía el primer día de la semana. Pablo por eso escribe en esta carta de Corintios, haciendo énfasis de que el primer día de la semana es donde se partía el pan. También indicó en ese mismo libro de Corintios, capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, también indicó o señalaron, la iglesia comenzó a practicar, que también se levantaban las ofrendas en ese mismo día. Cada primer día de la semana se levantaban las ofrendas. Y también creo que en el libro de los Gálatas, capítulo 1, también se enseñó la misma práctica. Todo esto comenzó a practicarse ya no en el sábado como hacían los judíos, sino en el primer día de la semana. Ahora aquí en este versículo 7, Lucas señala este punto. Así que comenzaron acá en la iglesia de Troas también se le enseñó que era el primer día de la semana donde se reunía la iglesia para partir el pan y para señalar o enseñar la palabra, predicar o la enseñanza bíblica. Otro detalle que se señala aquí es que si era el tiempo judío, que Lucas se refiere aquí cuando señala, o si era el tiempo de los romanos. Acuérdense que el calendario judío, el tiempo judío se leía de 6 de la tarde a 6 de la tarde, se contaba el día para el tiempo de los judíos o dentro de la cultura judía. Pero en la cultura romana se contaba, como nosotros lo conocemos, de 12 a 12. Aquí entonces se habla de que Pablo estaba en el primer día de la semana para partir el pan porque al día siguiente salía. En el tiempo judío, el primer día de la semana venía siendo de sábado,
de las 6 de la tarde a domingo a las 6 de la tarde. Si en el tiempo romano viene siendo domingo a las 12 de la noche, hasta domingo, ¿verdad? Cuando corren las 24 horas totalmente, se contaba entonces el tiempo de los romanos. Aquí se hace énfasis o se señala en un punto de historia que aquí no se está usando el tiempo judío, porque aquí estamos mayormente dentro de una área gentil o naciones que son gentiles. Aquí se aplica mayormente el tiempo de los gentiles, el tiempo de los romanos. No hay razón para afirmar que Lucas se refiere al tiempo judío, porque Troas está totalmente lejos de Jerusalén, se encuentra en Asia. Y Asia, o la ciudad de Asia, estaban dominadas por el imperio romano. Pablo comenzó hablando el domingo, todo el día, desde que llegó hasta que llegó el alba. Y Pablo entonces al día siguiente se refiere al lunes. Totalmente diferente a lo que es el tiempo de los judíos. Aunque en el libro de los evangelios se usó variamente, se usó en diferentes lecturas bíblicas, se usó el tiempo de los judíos y el tiempo también de los romanos, la manera que se leía el tiempo de los judíos y la manera que se leía el tiempo de los romanos. Por ejemplo, Juan 19:14 dice: era la preparación de la Pascua, y como a la hora sexta, ahí se está usando mayormente el tiempo romano. Pero luego, cuando Pilato entregó a Jesús a los judíos, se encuentra en Marcos 15:25, ahí lo hizo en la hora tercera. Aquí se usa el tiempo de los judíos. Es decir, cuando había un acontecimiento que era dominado por los judíos, se usaba el tiempo de los judíos. Y cuando era un acontecimiento que era dominado por los romanos, se usaba el tiempo de los romanos. Esto es dentro de los evangelios. La palabra cena, en este versículo 7, porque es el punto que quiero traer aquí, la palabra cena tiene un significado en el idioma griego, y es la palabra deipneo. Se usa para describir lo que es la palabra cena, pero al mismo tiempo hay diferente, depende del contexto donde estemos leyendo, también tiene diferentes significados. La palabra deipneo significa principalmente la comida principal o la comida del día, o simplemente significa comida, o significa cena, o significa fiesta, o significa banquete. Todo está dependiendo de dónde estemos leyendo. Por ejemplo, Mateo 23:6, Lucas 26:46 se refiere a cena, mientras Mateo 23:6 se refiere a banquete. Por ejemplo, en Lucas 14:17 dice que a la hora de la cena, que usted lee, es una parábola que hay ahí, donde se hace una invitación a una fiesta y se refiere a una cena. Había una cena, repito la cita bíblica, Lucas 14:17-19. Era la hora de la cena, se hizo unos invitados, pero uno de los invitados dijo que no podía ir a esta cena porque había comprado una hacienda y iba a ver la hacienda. El punto aquí es que no era una cena de noche, porque si fuera a ver la hacienda, no iba a ver la hacienda de noche. Otro habla de que iba a ver que había comprado un hato de bueyes y tenía que ir a verlos. Repito, dependiendo del contexto donde estamos leyendo, puede referirse a una de las 4 significados que mencioné: comida, cena, fiesta o banquete. En el término espiritual, esto mayormente viene señalando, Jesús dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice de la siguiente manera, cuando lo aplicamos en un término espiritual. Está el banquete, literalmente hablando, comemos literalmente, pero hay un banquete espiritual, el cual se menciona en capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis. Jesús lo dice de la siguiente manera: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al final de cuentas, la comunión o el partir el pan o comer la Santa Cena se refiere mayormente a tener una comunión con la persona de Cristo. Se hace en memoria de la persona de Cristo. La Santa Cena o la cena, o esta comunión con Cristo, ya mencioné que Cristo la instituyó. En el libro de Mateo lo leímos,
Mateo 26, 26. Porque Cristo se levanta 3 días después de haber instituido esta cena, lo que se conoce la Santa Cena o el pan. Son Marcos 16, 9, lee como sigue. Jesús instituyó la Santa Cena, Cristo murió y se levantó de los muertos el primer día de la semana. Por eso la iglesia comenzó a practicar, a reunirse el primer día de la semana. Repito, contrario a los judíos que todavía ellos creen o se reúnen el día séptimo. Cuando Cristo se resucita el primer día de la semana, hay varios acontecimientos, varias citas bíblicas. Solamente voy a mencionar la cita bíblica, voy a leer algún otro detalle. Pero hay mucho que decir acerca de lo que es la Santa Cena y por qué se practica mayormente la iglesia la practica mayormente en el domingo, cuando se reúnen el domingo. Marcos 16, 9, versículo 14, Lucas 24, 33, 36 y Juan 20, 26. Dice que después que Cristo resucitó, se reunió con sus discípulos el primer día de la semana y volvió a reunirse con ellos nuevamente. Todas las veces que se le aparecía, lo hacía mayormente el primer día de la semana. Repito la cita bíblica una vez más. Marcos 16, 9 al 14, Lucas 24, 33 al 36 y Juan 20 al 26. Cuando usted lea, se va a dar cuenta que fue mayormente el primer día de la semana donde Cristo se le apareció a los discípulos. Otro detalle que no queremos dejar pasar por alto es acerca de lo que es la Santa Cena, partir el pan. Es que no solamente tiene el nombre de la Santa Cena, ¿no? Hay varios nombres que la Biblia se refiere a partir del pan o a la Santa Cena. Voy a mencionar las citas bíblicas y algunos nombres de ellos. Sobre la expresión partir del pan, se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 27, que es lo que estamos leyendo ahora, se refiere a partir el pan como a la cena del Señor. Las otras formas de hablar de esta participación, de partir el pan, son beber del fruto de la vid o el fruto de la vida. Se encuentra en Mateo 26, 29. Participar de la mesa del Señor, 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. Comer la Santa Cena del Señor, 1 Corintios 11, 20. Soy aquí ahora en este versículo 20, capítulo 20, versículo 7, Lucas usándose partir el pan. Y en Lucas 22, 19 también se usa el mismo versículo o la misma expresión que se usa aquí en este versículo 7 de capítulo 20. Eso tiene diferentes formas de llamarlo, depende donde estemos leyendo, depende del contexto. En Hechos capítulo 2, versículo 42, el partimiento del pan también se asociaba como la doctrina de los apóstoles. Y aquí en este versículo 20, este capítulo 20, versículo 7, aquí se asocia con la predicación. Así cuando los apóstoles predicaron, asociaron su prédica con la Santa Cena. Así que comían no solamente como iglesia, sino que también iban a las casas y compartían el pan. Y ahora aquí Pablo o Lucas menciona entonces que a través de la prédica, después que predicó Pablo en esta iglesia de Troas, también se hizo la participación de la Santa Cena. En en Hechos capítulo 2, versículo 46, también se usaba la palabra cena, y no tiene nada que ver con la cena, espiritualmente hablando, de partir el pan como asamblea o como iglesia, sino que también los apóstoles o la iglesia comenzó a practicar esto fuera de la congregación, llevándola como un tipo de coinonía, como se le conoce, de compañerismo, de compartimiento, y lo hacían como una comida ordinaria, no en la asamblea, sino en las casas, y se reunían para partir el pan como parte o práctica de esa armonía, de esa unión, de ese amor que había entre ellos. Repito, Hechos capítulo 2, versículo 46. El propósito de la cena del Señor es para conmemorar la muerte de Jesús. 1 Corintios capítulo 11, versículo 24, dice: hacer esto
en memoria de mí. So, cada vez que tomamos la Santa Cena, anunciamos su muerte hasta que Él regrese, hasta que Él venga. 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Esto no es un sacramento, no es un acto religioso que requiere por objeto la santificación de una persona. Usted no come la Santa Cena para santificarse, ni para perdón de pecado. Repetimos, es para conmemorar la muerte, recordar la muerte de Jesús, hacer esto en memoria de mí. Ahora, algo que sí enfatiza el libro de 1 Corintios capítulo 11, versículos 26 en adelante, es que hay que ser dignos para tomar la Santa Cena, que sean dignos de tomarla, sino que no discernimos el cuerpo y la sangre de Cristo. Si la tomamos indignamente, de manera indigna, Pablo enseña en esa prédica de que hay consecuencias. Una persona consciente que toma la cena indignamente pagará unas consecuencias por tomarla de una manera indigna, siendo consciente de que no era digno de tomar la Santa Cena. Pablo alarga este discurso y hay un detalle que comparte los eruditos, y es que posiblemente, como Pablo sabía que no regresaría más a este lugar, por esa es la razón que extiende ese sermón hasta el día siguiente. Versículo 8 al versículo 12. Aquí Lucas toma un personaje llamado Eutico y narra qué pasó con este joven llamado Eutico. El versículo 8 describe más o menos el lugar donde se encontraba. Dice que era un aposento alto y que había muchas luces en ese aposento alto. Sabía por qué Lucas menciona este detalle, no lo sabemos, pero solamente narra la historia, el lugar, o sea que fue un lugar real donde aconteció lo de este joven llamado Eutico, donde estaba sentado a la ventana y este joven cae. Cuando Pablo comenzó a extender largamente este mensaje, dice que este joven cae rendido del sueño, estaba luchando con el sueño y cayó muerto abajo. Eso dice cuando Pablo descendió, versículo 10, descendió, se echó sobre él para revivirle, que estaba totalmente cayó muerto. Esto nos remonta o nos recuerda cuando leemos en el Viejo Testamento estos acontecimientos de cómo Dios resucitó a otros usando a seres humanos en este caso. Cuando Dios usó a Elías, lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 21, narra la historia de cuando Elías Dios usó a Elías para devolver la vida al hijo de la mujer que había perdido, que había muerto el niño. También en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 34, también se repite una historia parecida a la que tuvo Elías con Eliseo. Eso también Dios usó eso para revivir a un niño que había muerto. Elías, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 21, y Eliseo, capítulo 4, versículo 34 de Segunda de Reyes. Dice que ellos se abrazaron, se echaron sobre el cuerpo de aquel niño y Dios le devolvió la vida a aquel niño. Y ahora Pablo tiene esta misma experiencia aquí en este acontecimiento, en este libro de Hechos, donde hace prácticamente lo mismo que hicieron Elías y Eliseo, y Dios le devolvió la vida a aquel joven llamado Eutico. También Jesús, en el libro de Lucas capítulo 8, verso 52 al verso 53, también Jesús tuvo una experiencia donde también resucitó a una niña que había muerto en ese entonces. La Biblia narra diferentes momentos donde Dios le plació devolver la vida a personas que ya habían partido de este mundo. El versículo 11, Pablo luego dice que después que partió el pan, vamos a leer el versículo 11, después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba, y así salió y llevaron al joven vivo, había muerto, ahora estaba vivo, versículo 12, y fueron grandemente consolados. Pablo hizo la prédica, compartió el pan con ellos,
Luego entonces luego Pablo entonces sale al día siguiente. No sale el día domingo, sino sale el día lunes. Acuérdense que el domingo era un día de trabajo dentro de aquella comunidad. Este joven, posiblemente por el cansancio, estaba luchando contra este sueño, pero al alargar el mensaje, entonces narra lo que acabamos de compartir con ustedes. Cayó muerto, pero versículo 12 señala que Dios, usando a Pablo, llevó al joven vivo y fueron grandemente consolados. Versículo 13 al versículo 16, aquí Pablo ahora llega a Troas. Aquí vuelve otra vez Lucas a narrar nuevamente y se incluye. Dice nosotros, comienza el versículo 13 diciendo nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que había terminado queriendo ir por tierra. Cuando Pablo terminó la prédica en Troas, no subió al barco, sino que fue por tierra. No sé la razón por la cual Pablo no regresó al barco en ese entonces, pero más adelante, en otra ciudad llamada Asón, versículo 14, es cuando Pablo vuelve nuevamente a subirse al barco. Aquí en estos versículos 14 al versículo 16 menciona algunas ciudades. Voy a mencionar las ciudades a las cuales ellos día tras día fueron a predicar o fueron a llevar el mensaje de salvación. Porque, como dije, es el viaje final el tercer viaje final misionero del apóstol Pablo. Aquí menciona, creo que son 7 ciudades. Menciona la ciudad de Asón, versículo 14, versículo 16. La ciudad de Asón, menciona la ciudad de Mitiline, menciona la ciudad de Quío, menciona a una ciudad llamada Samos, menciona a una ciudad llamada Trogilio y menciona una ciudad llamada Mileto. Repito, al margen del video va a ver estas ciudades, algunas de ellas salen, otras no salen en el mapa, pero va a ver que son ciudades cerca de Éfeso. Son Mileto, que ha dado la parte de abajo de Éfeso, y aquí en esta ciudad de Mileto, donde Pablo se va a detener. Pablo quería llegar a Jerusalén, repetimos, antes del día de Pentecostés, para presentar las ofrendas que las iglesias gentiles habían recolectado para mandarlas a Jerusalén. Quería hacerlo en presencia de tanto la iglesia gentil como la iglesia de los judíos, porque había un gran número. La iglesia estaba totalmente abarrotada, porque Pentecostés también era una fiesta que los judíos iban a la ciudad de Jerusalén para celebrarla. Pablo quería que en esa multitud de gente se viera entonces cómo la iglesia gentil amaba, ¿ya?, a través de estas ofrendas, le enviaba ofrendas a la iglesia de Jerusalén. Ahora bien, en este versículo 17 al versículo 38, donde termina este capítulo 20 del libro de Hechos, aquí donde mayormente está entonces ahora el mensaje final que Pablo le da a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo ya no está en Macedonia, estaba en Macedonia al principio del capítulo, estaba en Macedonia, de Macedonia regresó a Éfeso, y por causa de la persecución o la cumplición contra él se quedó en Éfeso, en Troas, es decir, la parte de arriba de Éfeso, y ahora regresa al barco después de haber recorrido las ciudades que mencionamos. Y cuando esté en la ciudad de Mileto, cuando miren el mapa va a ver que está Éfeso y Mileto queda a la parte de abajo de Éfeso. Pablo entonces se detiene en la ciudad de Éfeso para hacerle una última prédica o exhortación o consejo a los ancianos de Éfeso. Voy a leer el versículo 17. Lee como sigue: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No se detuvo en Éfeso, sino que se detuvo en Mileto. Aquí vimos ya que la palabra anciano se mencionó, creo que en el libro de Hechos, capítulo 11 en adelante, fue donde comenzaron a establecer ancianos en la iglesia. Se predicaba, se llevaba el evangelio, y cuando Pablo salía, establecía ancianos en la iglesia. Ya leímos de ancianos en el capítulo 11, versículo 30,
capítulo 14 de este mismo libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23, el capítulo 15, versículo 2, versículo 6, versículo 22, y ahora vemos aquí el capítulo 20, versículo 28, que los ancianos también se les llamaba obispos, ya que su obra es la de apacentar o pastorear. Y también cuando leemos en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 17, lo que quiero aquí enfatizar es que la palabra anciano, la palabra obispo y la palabra pastor en ese entonces tenían el mismo significado, tenían la misma función. Sobre el versículo 18, Pablo predicó a los judíos en Jerusalén. Y lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 22 en adelante, cuando Pablo ya comienza entonces su cuarto viaje misionero. Como Pablo le predica a los judíos en Jerusalén, como Pablo le predica a Antioquía. Eso lo vimos en el capítulo 13, versículos 15 al 14, 15 al 41, perdón. Predicó, como Pablo le predicó a los idólatras en Listra. Lo vimos en el capítulo 14, versículos 15 al 17. Y cómo predicó a los filósofos de Atenas. Versículo 17, capítulo 17, versículos 22 al 31. Ahora veremos cómo predicó a los ancianos de Éfeso. Después iremos su discurso delante del rey Agripa. Es decir, para resumirlo, vamos a ver ahora. Pablo le hace un llamado a los ancianos de Éfeso, pero lo hace en la ciudad de Mileto. Para darle una prédica. Lo que estamos comparando con esta cita bíblica es la prédica que Pablo le va a dar ahora a los ancianos de Mileto, con lo que Pablo ya había hecho con las prédicas que hizo anteriormente en los capítulos que acabo de mencionar. Capítulo 13, como Pablo le predicó allá en el tiempo de cuando se encontró con Pisidia de Antioquía, lo que recibió en aquella ciudad, la expulsaron, lo que aconteció en el capítulo 13, versículo 15 en adelante. Como predicó en Listra, ahí fue donde lo apedrearon, donde lo idolatraron, en Derbe donde lo apedrean, y como le predicó en Atenas, allá los atenienses, cuando también lo expulsaron, cuando comenzó a predicar acerca de la resurrección. Más adelante vamos a ver entonces cómo Pablo le predica ahora a los judíos en Jerusalén. Entonces Pablo se dedicó mayormente a la prédica a los gentiles, pero también hay prédicas que Pablo va a hacer ahora en Jerusalén, pero lo veremos del capítulo 22 en adelante. Pablo ahora hace una exhortación a estos ancianos de la ciudad de Éfeso, pero en la isla de Mileto. Pablo comienza a expresarse. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Pablo dedicó más tiempo a la obra de Éfeso que cualquier otro campo. Esta iglesia de Éfeso es donde Pablo mayormente estuvo más tiempo. Tuvo 3 años trabajando con los ancianos, con la iglesia de Éfeso. Pablo le recordó a estos hermanos su testimonio. Desde el primer día que entró, leímos, hasta ahora que va a salir de ellos. Pablo les recuerda a estos hermanos sus credenciales como creyente, como apóstol, como anciano, como evangelista, como misionero. Sobre todo su trabajo. Y Pablo da unos detalles más específicos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Se entra un poco más acerca de las credenciales que él tenía como creyente y cómo él se comportó con ellos. Versículo 19, versículo 19, Pablo habla de su servicio y lo menciona también en Romanos capítulo 1. Cuando Pablo se presenta, dice Pablo, siervo de Jesucristo. Aunque Pablo tenía muchos títulos, mucha preparación, pero en el comienzo de algunas cartas se presenta como siervo de Jesucristo. Dice que había servido al Señor con toda humildad. En la segunda carta a los Corintios, Pablo, es una de los Corintios, otra iglesia que Pablo tuvo que luchar mucho porque en cuestión de la disciplina necesitaba mucha disciplina. Son estas cartas en donde Pablo en algunos momentos tuvo que gloriarse a sí mismo usando los títulos de apóstol por la cuestión de que los mismos corintios lo expulsaron. Cuando vamos a la carta de Corintios, 2 Corintios capítulo 11, versículo 1, versículo 16 y versículo 18,
Pablo usó un poco de lo que se llama gloriarse a sí mismo por causa de sus oponentes. Voy a leer un comentario que tengo acá. Dice, en la segunda carta de los Corintios, Pablo tuvo que hablar muchísimo de sí mismo. Pablo mayormente hablaba de Jesucristo, pero a los Corintios tuvo que hablar de su persona para que ellos recordaran quién fue él dentro de ellos, cómo se comportó cuando estuvo con ellos. Pablo tuvo que hablar de sus credenciales, quién era como apóstol, tuvo que hablar de sus logros, lo que logró hacer, las iglesias que logró levantar, y sus padecimientos, sus persecuciones, sus tribulaciones, y etcétera, porque sus oponentes querían destruir su influencia para poder destruir el evangelio que él predicaba. O sea, si sacaron a Pablo de medio, si lograban manchar el testimonio de Pablo quedaba totalmente fuera o expulsado de continuar predicando. Por eso Pablo le resistía con lo que él consideraba una locura de gloriarse de esa manera. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 1 al versículo 18. Pablo usó la palabra locura. No me convenía gloriarme, lo cual lo llamó locura, pero por causa de vosotros tuvo que hacerlo para que ellos reconocieran la entrega que tenía este hombre en cuestión a lo que era la prédica y el servicio a Jesucristo. Pablo menciona en el versículo 31 de este capítulo 20, dice que exhortó a las iglesias con lágrimas. Dice que este hombre tenía una entrega total, no era meramente palabras, sino que lo expresaba con lágrimas, con dolor, el amor que sentía por estas congregaciones a las cuales él no podía atender en todo tiempo, sino que designaba hombres para que estuvieran al pendiente de estas congregaciones, los cuales se comunicaban con ellos por cartas. Recuerdo también el ministerio de el liderazgo dentro de la iglesia conlleva lágrimas. Leemos en Lucas capítulo 19, versículo 41, que también Jesús participó o expresó o enseñó. Dice que lloró mucho por la ciudad de Jerusalén. Lucas 19, 41 lee como sigue. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Vuelve entonces Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 4. También menciona las lágrimas que derramó por la iglesia de Corinto. O sea, era un hombre entregado a la obra, no tenía vergüenza en derramar lágrimas o expresar su corazón frente a la iglesia que con tanto esfuerzo había levantado y le había puesto en manos de aquellos hombres que él podía confiar. El Salmo 126, versículo 5, también se menciona, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Pablo tuvo muchas pruebas o acechanzas mayormente por los judíos. La hostilidad que había en Éfeso se ve mayormente en el capítulo 19, el capítulo que leímos en el video pasado. Pero en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 32, mira de la manera que Pablo se está expresando acerca de la iglesia de Éfeso. Repito, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 32. Dice, hablar de batallas en Éfeso, me enfrenté en Éfeso contra fiera. Le llamó a los oponentes, le llamó fiera. Era tanta su lucha por mantener o por proteger o por darle seguimiento a aquellos creyentes que enfrentó muchas veces a estos hombres y los veía como que eran fieras que querían destruir a la obra. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 8. Menciona también, habla de las acechanzas de los judíos ahora en Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1 al 8. Habla que también se enfrentó a los creyentes de Corinto. Versículo 20. Aunque Pablo tuvo muchas persecuciones, muchos enfrentamientos, dice, como menciona el versículo 20, dice, y como en nada que fuese útil, he rehuido de anunciarle y enseñarles el evangelio. Es decir, que aunque Pablo tuvo tanta
oposición, tanta persecución, tanto odio, tanto rechazo sobre su persona. Dice que nada de esto pudo detener o detuvo el ministerio o la responsabilidad que Dios había puesto en el apóstol Pablo. Mire bien cómo se expresa ahora en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 10. Mire de la manera que Pablo se expresa acerca de este tipo de persecuciones o de amenazas. Si hubiera buscado la popularidad de los hombres, nunca hubiera sido un siervo de Jesucristo. Si se hubiese fijado en lo que los hombres le hacían o cómo lo recibían, nunca entonces hubiera recibido a el Señor, a Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pablo no enseñó a escondidas, sino dice públicamente, enseñó el evangelio, tanto en las sinagogas como en las casas. Menciona la casa de justo, la cual esto pasó en Corintios. En el versículo 7 del capítulo 18, dice que enseñó en la casa de uno llamado Justo, entró en las sinagogas, en todas estas ciudades que mencionamos, entró en todas estas sinagogas. Y en el capítulo 19, de Hechos, versículo 9, menciona también que enseñó en una escuela, la escuela de Tirano. Esto pasó en Éfeso. Por las casas, menciona a Aquila y a Priscila, que todas estas personas se convirtieron en colaboradores de Pablo. Sus casas se convirtieron en iglesias o lugares donde se reunía la iglesia, la asamblea, la congregación, para que la iglesia continuara creciendo. Ahora bien, aquí, perdón, vemos que mayormente la iglesia se desarrolló y creció primeramente porque siempre hubieron casas o lugares dispuestos para reunirse como iglesia, para continuar estudiando la escritura. Y este medio de enseñanza fue lo que produjo mucho el crecimiento de aquel entonces de la iglesia. Hoy día nosotros le llamamos lo que se conoce como un trabajo personal o la obra personal, lo que hoy día ha sido tan afectado, que hoy día es algo que mayormente escasea dentro de la iglesia. Por eso el crecimiento se ha estancado por causa de la falta de la obra personal, yendo a hogares o a lugares públicos para presentar el evangelio. Se ha convertido mayormente el enemigo número uno de la evangelización, el no llegar a las casas o llegar a lugares públicos para traer el evangelio. Se ha convertido en algo, ¿verdad?, que causa indiferencia o causa lo que es la pereza. O también está el miedo, que es causante de que no se predique o se suelte afuera. Y también está la falta de preparación. Son hombres como Pablo, hombres como los que mencionamos, Timoteo, todos eran hombres que se prepararon en el evangelio para poder llegar a una casa, para poder llegar a un lugar público y expresar, ¿verdad?, lo que el Señor presenta o lo que leemos a través de las escrituras. En el versículo 21, aquí habla mayormente voy a leer, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay dos palabras que menciona el apóstol Pablo. Menciona la palabra arrepentimiento, menciona la palabra fe. Son dos palabras que se necesitan dentro de lo que es el llamado a conocer al Señor. El arrepentimiento se demanda o se debe de expresar tanto como lo es la fe. La fe es para ir creciendo, mientras el arrepentimiento es el primer paso que se da para conocer a Dios. Hay varios ejemplos en la Biblia donde se enseña de que de alguna manera la persona o el mundo total, todo el mundo conoce o sabe o ha escuchado quién es Dios. Desde aquel tiempo, desde el tiempo antiguo hasta el tiempo presente, todo ser humano sabe que hay un Dios, pero no le reconoce o no le acepta como que es un Dios verdadero. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 19, Pablo presenta ya que Dios se había manifestado a través de la creación y que los seres humanos decidieron servirle a las criaturas en vez de servirle al Creador,
y que Dios les entregó una mente reprobada y comenzaron a practicar actos que eran impúdicos, indignos, antes de arrepentirse y acercarse a Dios. Mateo capítulo 1, versículo 15, habla de cómo comenzó la prédica de Juan el Bautista, cómo comenzó la prédica de Jesús, qué fue lo que ellos enseñaron al comienzo de sus predicaciones. Y una de las frases que se usaba era: arrepentíos y creer en el Evangelio. En Atenas, cuando Pablo predicó, Hechos capítulo 17, versículo 23 al versículo 30, el mensaje es prácticamente idéntico, es el mismo. Pablo le dijo a los atenienses, dice: el Dios no conocido, a ese es el Dios que yo le estoy presentando, ese es el Dios que yo le estoy predicando. Repito, Hechos 17, versículos 23 al 30. Y entonces comenzó a hablarles del Cristo resucitado, que era parte del Dios que ellos no reconocieron. También menciona que los apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 38, menciona que también el mensaje de los apóstoles, Pedro cuando hizo la primera prédica, en Hechos capítulo 2, su llamado fue: arrepentíos para el perdón de pecados y recibiréis entonces el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Cada mensaje que se presenta o que debemos de presentar debe de hacer el llamado al arrepentimiento a cada persona para que tenga entonces un encuentro, ¿verdad?, genuino con Dios. Ahora, el versículo 22, puede Pablo hacerle énfasis a mencionar que va a ir a Jerusalén. Dice: ahora de aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo no sabía exactamente lo que le esperaban en Jerusalén. Sabía que venían persecuciones, sabía que venían pruebas, que habían tribulaciones, que había la hostilidad de los judíos sobre su persona, pero nada de esto detuvo a Pablo de descender a Jerusalén. Sabía que venían cárceles, ya lo había vivido, ya había acontecido, pero él no rehusó en llegar a Jerusalén porque tenía sus propósitos de llegar a Jerusalén para cumplir con su ministerio, cumplir con la iglesia o las iglesias a las cuales él estaba ministrándole. Versículo 23 y versículo 24 dice que el Espíritu le daba testimonio que a las ciudades que había de ir le esperaban prisiones, le esperaban tribulaciones. Los capítulos siguientes, capítulo 21 al capítulo 28, estaremos viendo más adelante en los siguientes videos, demuestran el cumplimiento de todas estas profecías. Lo que Pablo está diciendo ahora, antes que la acontezca, capítulo 21 de Hechos al capítulo 28, vamos a ver toda esta profecía o todo este acontecimiento que Pablo se le cumple en ese viaje ahora que va a Jerusalén. Eso es ahí donde comienza entonces su persecución, y su paradoja de partir entonces como prisionero para Roma. Lo veremos más adelante en estos capítulos. Pablo había entregado su vida totalmente al Señor y su futuro estaba en las manos del Señor. No temía lo que le fuese a acontecer. En Mateo 16, 25, hay unas palabras dichas por Jesucristo que se cumplen ahora en totalidad en la vida del apóstol Pablo. Lee como sigue, Mateo 16, 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No hay mejor enseñanza o ilustración que la vida total del apóstol Pablo. Pablo hace una mención en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. También lo menciona en Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, versículos 15 y 16. Habla de una carrera. Dice: con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia. Él veía una carrera la cual no quería desertar. Él quería continuar esa carrera
temía la carrera que Dios le había dado, aunque le esperaban tribulaciones y le esperaban peligros. Repito, 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, habla detalladamente de esa carrera. También en Corintios, 1 Corintios capítulo 9, versículo 15, versículo 16. Versículo 25, lee cómo sigue. Y ahora aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Por eso se le llama a este capítulo 20, un capítulo lleno de emociones, un capítulo bien emotivo, porque ahora aquí Pablo hace la despedida con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Se despide de ellos en este versículo 25. Ahora yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he predicado el evangelio del reino de Dios, verá más mi rostro. Daniel predicó, Daniel capítulo 2, versículo 44 al 45, se habló del reino de Dios en la persona de Cristo. Repito, Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45. Pablo continuó predicando lo que es el reino de Cristo. Juan el Bautista, cuando comenzó su predica en Mateo capítulo 3, también habló: el reino de los cielos se ha acercado. Daniel profetiza acerca del reino de Cristo. Juan dice: el reino de los cielos se ha acercado. Hechos capítulo 2, el mensaje de los apóstoles, dice lo siguiente: los apóstoles predicaron el reino de Dios como que ya existía. El tiempo del reino de Dios ya comenzó a existir cuando la iglesia sale a existir, o la iglesia nace. Estaba presente el reino de Dios. Y ahora Pablo le dice aquí en este versículo, y también lo menciona en Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice: fuimos trasladados al reino. Ya hemos sido trasladados al reino de Dios. Y este es el mensaje que Pablo le predica ahora a los ancianos de Éfeso. Pablo tenía planes de ir a Roma y tenía planes de ir a España. Cuando leemos en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 20, hace mención, algo leve, no profundiza mucho, de que Pablo, después que fue a Roma, era un prisionero, pero tenía ciertas libertades. Y hay un dato histórico, y menciona aquí Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 20, menciona de que Pablo posiblemente, después que se despidió de esta iglesia de Mileto, de estos ancianos en Mileto, tuvo la oportunidad de regresar a Mileto y nuevamente fue arrestado, y de ahí entonces lo llevan dentro de una casa ya sin ningún tipo de privilegio. Pero Pablo en su conciencia no tenía planes, o no veía planes de volver a ver a los ancianos de la iglesia de Éfeso. En el versículo 26 menciona otra frase: yo protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Esto se remonta al libro de Ezequiel, capítulo 33, donde Dios le llama al profeta, o Dios llama a sus siervos a que prediquen el evangelio, porque si alguien se pierde por causa de que yo no le predique el evangelio, cuando Dios me envió a predicar el evangelio, esa sangre cae sobre mi cabeza. Por eso Pablo dice: yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque le hablé, no solamente le prediqué, sino que también le hice reprensiones. Voy a leer Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Lee como sigue: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dije al impío: impío, de cierto morirás, si tú no le hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú has librado mi alma. Prácticamente, Pablo ahora está aplicando las palabras que Dios le dio al profeta Ezequiel en su responsabilidad de haber llevado el evangelio a
a los ancianos de Éfeso. En el libro de Éfeso, capítulo 1 o capítulo 3, versículo 10, eso no está narrado aquí, sino está narrado en el libro de Éfeso, capítulo 3, versículo 10, donde Pablo presenta cuál es el desarrollo del propósito del reino de Dios. Lo que Dios le entregó a Pablo para que lo predicase no solamente en Éfeso, sino a todas las iglesias. Usted va a encontrar detalladamente en Efesios, capítulo 3, versículos 10 y capítulo 11. Se recomienda leer el capítulo completo, pero va a ir mayormente el ministerio dado a Pablo para predicarlo a los hombres. Dice que le fue oculto a los ángeles. Yo le invito a que lo lea para que vea cómo Pablo entonces presenta al libro de Éfeso, cómo habla entonces de que ese ministerio que había sido guardado en los tiempos pasados le fue entregado a Pablo para que lo presentara a la iglesia, incluyendo la iglesia de los gentiles. ¿Por qué a los gentiles? También se le predicó a los judíos, pero los rechazaron. Si vamos al libro a Isaías se le habló al profeta Isaías, capítulo 30, versículos 9 y 10. Hay una palabra que Dios le dio a Isaías, que se le dio al pueblo, y es prácticamente lo que se cumplió en el pueblo de Israel en el tiempo de los profetas. También se cumplió ahora en el tiempo de la iglesia. Isaías capítulo 30, versículo 9, lee como sigue: este pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticen lo recto, sino profetizando mentiras. Repito, Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Eso Dios permitió todo este tipo de rebeldía sobre Israel, sobre su pueblo escogido, para alcanzar entonces a los gentiles. Pero ahora ya alcanzado a los gentiles, Pablo entonces hace la exhortación de que él tampoco es responsable si ellos rechazan el evangelio que él le había predicado. Versículo 28, voy a leer el versículo 28, lee como sigue. Por tanto, mirad, ahora le está hablando a los ancianos. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Versículo 28. Hay una responsabilidad que Pablo le aclara o le señala a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo no regresa más a Éfeso. Pablo se está despidiendo. No verá más mi rostro. Ahora le hace a ellos énfasis o conciencia de la responsabilidad que tienen como ancianos, como líderes dentro de la iglesia que Dios le ha puesto, como leímos, pues Dios le ha puesto en sus manos. El anciano o el obispo o el pastor no puede compartir con otros lo que él mismo no posee. Si no tiene la preparación, si no tiene el amor, si no tiene la sabiduría, si no tiene la capacidad, no puede ser un líder para darle esas necesidades que necesita la iglesia que tenga el líder. Eso no puede dar lo que no tienes, lo que no posees. Hay una responsabilidad que la menciona primeramente, mayormente se menciona en el libro de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16. Pablo menciona la responsabilidad que debe tener un anciano. No la vamos a leer, pero le doy la cita bíblica para que usted vaya leyendo, porque hay detalles que Pablo, que no se escriben aquí, Lucas no escribe detalles, pero Pablo lo menciona después en las cartas que estoy mencionando. La carta de 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16, menciona la responsabilidad que debe tener un anciano. Y una de ellas es vivir delante de los miembros una vida fiel y una vida cumplida. Ser un ejemplo delante de aquellos que tienen los ojos puestos en ti como líder. Mirar por vosotros mismos, mirar por vosotros mismos,
porque muchos ojos están puestos sobre ustedes. Luego entonces dice, mirad entonces por el rebaño. Cuando vas a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, se llama la grey. Aquí mayormente Pedro se hace una comparación de lo que era el pastor oriental, hablando de una persona que pastoreaba, literalmente pastor. Cómo tenía que responder no solamente por las ovejas de sus conocidos, sino era un trabajo que tenían, los que tenían trabajo de pastor, eran responsables por las ovejas de cada dueño de las ovejas. No solamente por los amigos o por los familiares, sino que eran responsables por cada oveja, lo que le aconteciera a cada oveja. Mirando solamente por los amigos o por los que te aprecian, sino mirar por todo el rebaño. Pablo dice ahora a ellos, no solamente miren por aquellos que se consagran con ustedes o que tienen una relación más cercana, sino por toda la obra, por todo el rebaño que Dios ha puesto en sus manos. Aquí menciona mayormente el Espíritu. La obra que el Espíritu Santo ha puesto en vosotros como obispos. Estas tres palabras, ancianos, la he mencionado varias veces, pero la menciono una vez más, la voy a mencionar en el español, la voy a mencionar mayormente también en el griego, lo que es anciano, lo que es obispo y lo que es pastores. La palabra anciano viene de la palabra griega, se escribe presbusteroi. Presbuteroi. La palabra obispos se dice episcopoi. Episcopoi. Y la palabra pastor se dice en el griego poimaino. Poimaino. Gracias a esa palabra. En el griego. La palabra anciano la encontramos aquí en el versículo 17 de este capítulo 20. La palabra obispos la encontramos en este mismo capítulo 20, versículo 28. Y la palabra pastores la encontramos en Hebreo capítulo 13. Ahora bien, ¿por qué la menciono? Ya lo mencioné, lo repito una vez más. Obispo, anciano, pastores, en ese entonces tenían el mismo oficio. Se refiere al mismo trabajo. Las citas que le di lo confirman. Tenían la misma responsabilidad. Luego mencionamos también en este libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23, que en cada congregación se escogieron ancianos. Las primeras palabras que usaron fueron palabras ancianos. Luego usó la palabra obispo, luego usó la palabra pastor. Por eso lee aquí este versículo diciendo, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. En el versículo 17 mencionó la palabra ancianos. Y cuando lea Hebreos capítulo 13, menciona la palabra pastor. Las iglesias eran autónomas, tenían su propio gobierno, sus propios líderes, llamados en ese entonces ancianos. También aquí menciona ahora presbíteros. Y luego entonces se menciona pastores. Ahora bien, el líder sin el Espíritu Santo, porque es el agente principal, Pablo hace énfasis aquí en este versículo, si el Espíritu Santo es el que proporciona el patrón de gobierno dentro de la iglesia, aunque la iglesia es autónoma y funciona, pero es el Espíritu Santo el que capacita, el que llena de conocimiento, el que llena de amor para que este líder sea próspero frente a la iglesia, lo guarda de todo este tipo de todo lo que a Dios le desagrada. Lo hace la persona del Espíritu. En otras palabras, si no hay Espíritu Santo, este líder no tiene estas cualidades. El Espíritu Santo es el patrón que gobierna la iglesia y él llena capacidad a los varones o a los ancianos que van a estar frente de la iglesia. Son nombrados por el Espíritu. También se repite en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Tito también menciona, capítulo 1, versículos 5 al 9. También se menciona que son seleccionados por la congregación. Hechos, capítulo 6. ¿Recuerda cuando fueron a escoger a los 7 varones fueron escogidos por la iglesia, pero se requería que fueran llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Aquí se aplica la misma terminología. Es el Espíritu el que está en el control de los ancianos, obispos o pastores. ¿Para qué? Para que sepan apacentar, alimentar, predicar, enseñar, exhortar y reprender.
Es la parte más difícil de un líder, de un anciano. Predicar es difícil, sí es difícil. Enseñar también es difícil. Exhortar también lleva la cierta profundidad. Pero cuando se habla de reprensión, no todo líder tiene esa habilidad de saber reprender a alguien que necesita ser reprendido. Pablo exhorta entonces a estos líderes que miren por sí mismos, que sean irreprensibles para que puedan o tengan la capacidad de la madurez para reprender cuando hay necesidad de reprender a un creyente. Es un área bastante compleja, bastante delicada, pero dirigida por el Espíritu. Se hizo, se ha hecho y sí se puede hacer. Es totalmente ser lleno del Espíritu y dejarse guiar por el Espíritu. La iglesia no le pertenece a los obispos, no le pertenece a los pastores, no le pertenece a los ancianos. Leímos, la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo porque la compró con su propia sangre. La iglesia es muy preciosa ante los ojos del Señor Jesús porque la compró con su propia sangre. Por eso dice mirad por ella como fieles mayordomos que cuidan de la propiedad de su Señor, de la grey de Dios. Somos o son mayordomos todo aquel líder que está frente a una congregación. No se le debe olvidar o no se nos debe olvidar que la iglesia fue comprada a precio de sangre de Dios mismo en la persona de Jesucristo. Soy el Salvador, el protector, el que juzgará a la iglesia es el Salvador mismo, Jesucristo, cuando venga por la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22. Él es la cabeza de la iglesia es su cuerpo. Efesios 1, 22 y 23. Somos el cuerpo de Jesucristo. Versículo 29, Pablo se lamenta. Voy a leer el versículo 29. O hay una preocupación, ya que él no regresa. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ok, mira lo que es aquí. Después de mi partida, yo sé que se refiere, dice, después de mi partida, yo sé que entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. En 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, cuando Pablo le pedía a sus colaboradores, en este caso le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso, lee como sigue: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Timoteo era un hombre muy cercano a Pablo y Pablo le confiaba la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo partía de una ciudad a otra, siempre establecía o dejaba personas de este calibre para que se encargaran de la iglesia, de que no se enseñara lo que era incorrecto. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y habla de las obras de los nicolaitas. 40 años después que pasó este acontecimiento, que Pablo hace esta exhortación, o estas palabras de aliento a la iglesia de Éfeso, 40 años después, se lee en Apocalipsis de que la iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Son las palabras que Pablo temía, el temor que Pablo tenía, comenzó a cumplirse entonces a pasar los años. Repito, 40 años después, la iglesia de Éfeso perdió entonces este primer amor y comenzó entonces a practicar o a aceptar la doctrina de los nicolaitas. También segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Habla de los lobos rapaces. ¿Quiénes son los lobos rapaces? ¿Qué hacen cuando entran a la iglesia? Los lobos rapaces que entran a la iglesia hacen mucho más daño que los que están afuera. Hace más daño a la persona que entra dentro de la iglesia, que se hace pasar por creyente, que la persona que te ataca de afuera. Porque de afuera tú puedes darte cuenta
lo puede identificar, pero el que está adentro, que comienza a dar una cara, pero practica otra cosa, son los que Pablo mayormente le llama lobos rapaces, hombres que estaban dentro de la iglesia. Comenzó a nacer lo que es la apostasía. Comenzaron a alejarse de la doctrina de los apóstoles, la doctrina que enseñó Pablo, la doctrina que enseñó los apóstoles, la doctrina que trajo Cristo. Comenzaron a apartarse, porque como eran los hombres, eran los ancianos, eran los obispos, comenzaron a alejarse y a traer cambios. Los mismos obispos, los mismos ancianos, los mismos apóstoles, pastores, trajeron cambios que trajeron muchas divisiones dentro de la iglesia, que fueron causadas por estos lobos rapaces, como le llama Pablo, dentro de la iglesia. Es decir, que la apostasía no vino de afuera, sino que nació o creció dentro de estos líderes que no continuaron el consejo o la doctrina que había sido establecida o enseñada por Cristo, por los apóstoles y por los pastores. Versículo 30 dice: de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Es decir, que habían hombres que en su corazón lo que querían era hombres que le siguieran, buscando seguidores. Esto iba a causar muchos problemas dentro de la iglesia, siendo ancianos o siendo obispos o siendo pastores, representantes de la iglesia. Y precisamente esto fue lo que aconteció. Comenzaron a traer entonces diferentes doctrinas y hicieron que muchos creyentes comenzaron a practicar y a seguir lo que era la apostasía. Eso se encuentra en 2 de Corintios, más detalles, de Tesalonicenses capítulo 2, y en 1 Timoteo capítulo 4 habla más de esta apostasía que trajeron estos hombres que se le llama lobos rapaces. Versículo 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Pablo había dejado un buen ejemplo para estos ancianos y les convenía imitarlo. Es decir, Pablo se entregó a la obra totalmente, ¿verdad?, como mencionamos, y con lágrimas, con ruego, con súplica, le enseñó a ellos, ¿verdad?, el camino correcto de cómo servirle a Dios. Versículo 32. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, que no tenía más opciones. Pablo no iba a estar más presente. Lo encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Es decir, que ojalá que ustedes pongan atención al evangelio, a la palabra de Dios, y que la palabra de Dios les sea a ustedes para que siga siendo ejemplo a la grey que Dios ha puesto en sus manos. Pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo, que tiene poder para solidificar y darlos herencia con todos los santificados. Es decir, que la persona que se mantiene escudriñando, orando, recibiendo y practicando la palabra, va a hacer lo correcto que Dios manda hacer a través de este liderazgo. Menciona 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Pablo le hace una exhortación a Timoteo, que predique la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos que no sufrirán la buena doctrina o la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán en las fábulas. Sobre todos estos temores que Pablo presenta, como dije, no están aquí totalmente, sino que hay que buscar en estas cartas donde Pablo presenta sus temores internos acerca de lo que había de acontecer cuando él ya no estuviese. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: ellos velan por vuestras almas con quienes han de dar cuenta. Hay una responsabilidad cuando lees ese contexto, hay una responsabilidad sobre los pastores. Dice que ellos darán cuenta a Dios por las almas, de la manera que le prediquen, la manera que le enseñen. Tendrán que darle cuenta a Dios por todas las prácticas. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice que Dios da dádivas. Toda dádiva de Dios, toda dádiva viene de Dios, pero la paga del pecado es muerte. Todo don de Dios que recibamos o que reciba ese líder y no lo dé, entonces le acontecerá la paga del pecado, le es por muerte. Versículos 33 y 34, Pablo menciona
Dice, no he codiciado ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Dice que Pablo trabajó con ellos, pero nunca estuvo pendiente a lo que ellos poseían. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 14. Dice claramente, no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pablo no buscaba seguidores, ni buscaba las posesiones que tenían, sino que buscaba que se convirtieran al Señor. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. Hay una exhortación para estos ancianos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que predican o trabajan en enseñar y predicar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. El obispo no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. Primera de Timoteo 3:3. Acuérdense que está predicando a los ancianos de Éfeso. Están de exhortaciones. Juan 10:12. Por esto no ama, este es Cristo hablando, porque este no ama al rebaño, sino solamente a sí mismo. El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Quiere decir que cada persona o cada líder se verá realmente quién es de acuerdo a cómo actúa, de acuerdo a cómo es el fruto que da. Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 4, versículo 12, dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Es decir, lo que Pablo tenía, lo que Pablo poseía, dice que sus manos le fueron útiles. Lo leímos en el capítulo 18 de Hechos, versículos 2 y 3. Decía que juntamente con Aquila y Priscila hacían tiendas para ganarse el pan de cada día. Primera de Corintios 9:18, Pablo explica en el versículo 14 que Dios ordenó que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y de manera limitada, Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 14 y 18, Pablo recibía una ayuda de la iglesia de Filipos. Es decir, Pablo dice que el obrero es digno de su salario, porque el Señor lo ordenó, el Señor lo enseñó, pero le habla de las ganancias deshonestas. Aunque Pablo recibía ayuda de la iglesia de Filipos, pero mayormente hacía trabajo con sus propias manos. Versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Es decir, que muchas veces cuando la persona, el predicador, debe de ser ejemplo en todo el sentido de la palabra. Cuando tiene la oportunidad de bendecir a alguien hablando en términos monetarios, hágalo, porque Dios te va a premiar, más esa persona que se vea que le diste la ayuda también será agradecida y verá en ti una persona realmente honesta que no está interesado en solamente su propio bienestar. Dios da el pan o pone pan sobre la mesa para cada familia, especialmente a la persona que predica en obediencia a la palabra, nunca le faltará el pan. Menciona aquí el Señor, versículo 35, fíjense, y recordar las palabras del Señor cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando ustedes leen los evangelios, esas palabras no aparecen en el evangelio. Cuando Jesús dijo esas palabras, no fueron escritas, no fueron registradas. Es algo que Pablo lo recibió posiblemente por revelación, o posiblemente lo escuchó, pero no están escritas en ninguno de los evangelios. El versículo 36, después que Pablo da el sermón, dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, oró con todos ellos. Eso fue el momento entonces de motivo, de tristeza. Algo aquí que queremos señalar rapidito es que en momentos de tristeza, en momentos de dolor, vemos que aunque la postura mayormente del judío es orar de pies, oran de pie mayormente en forma de hacia adelante, hacia atrás. Pero en momentos de tristeza, en momentos de dolor, aquí menciona Pablo, y voy a mencionar algunas citas bíblicas, donde muchas veces también se oraba de rodillas porque la tristeza hacía que la persona se fuera más humilde, se humillara más y se ponía de rodillas para orar
para orar por lo que estaban pasando. Eso menciona la Biblia en Efesios capítulo 3, versículo 14. Menciona que Pablo hay una exhortación donde Pablo llama a la iglesia diciendo: por esta causa doblo mis rodillas para pedir por los cristianos sean fortalecidos en todo momento. En Hechos capítulo 6, versículo 60, hablamos de que Esteban se puso de rodillas para entregar su vida cuando estaba siendo apedreado. En el libro de Hechos capítulo 9, versículo 40, también menciona cuando también se puso de rodillas para pedirle a Dios por la prueba, por el momento que estaba viviendo, el momento que estaba aconteciendo. En Marcos capítulo 11, versículo 25, dice: cuando estéis orando, Cristo hablando, menciona también, cuando vino el hombre, el que vino frente al templo, la parábola del fariseo y el publicano, dice que se puso de rodillas y no levantaba su rostro porque se humilló cerca del templo para pedirle a Dios que fuera propicio a él, que era pecador. Aunque no se impone la manera de orar, no se puede decir si se ora de pie o se ora de rodillas. No se puede imponer, pero tampoco se puede prohibir el orar de rodillas o no orar de rodillas. Simplemente usted ore a Dios de la manera que usted tenga la oportunidad. Si va guiando, pues ore. Cuando va guiando, si está meditando en la cama, pues ore en la cama. Cuando está meditando, si está en el trabajo, hágalo en el trabajo. Pero cuando tenga la oportunidad de orar de rodillas, pues se le exhorta a que también lo haga, porque bíblicamente acabamos de leer que también se hacía en el tiempo donde bíblicamente se oraba de rodillas. Capítulo 37. Dice que hubo un gran llanto de todos, echándose al cuello de Pablo, comenzaron a besarle. Esa despedida en ese versículo 37 se remonta también allá a Génesis capítulo 33, porque era una costumbre dentro del pueblo judío. Y allá en Génesis 33:4 vemos el encuentro de Saúl con Jacob, su hermano. Y después de haberse estado tanto tiempo sin verse, cuando se encontraron, se echaron uno al otro sobre el cuello y se besaron, ¿verdad? Y era una manera el besar y el abrazar eran costumbres de la gente de aquel tiempo y de algunos países en la actualidad, pero lo importante es que haya una expresión de amor. O sea, no es el hecho de expresar, sino que debe de hacerse mayormente por amor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 14, hace esta exhortación. O sea, que besados o saludados con ósculo santo. Y versículo 38, el versículo final de este capítulo 20, lo leemos, dice: doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, hablando de los ancianos, de que no verían más su rostro, le acompañaron al barco. Sin duda, esta despedida tenemos una de las escenas más emocionantes de la Biblia. Pablo les recordó a ellos, voy a hacer un resumen rápido, les recordó a ellos todo el sufrimiento de todo lo que había acontecido en su ministerio. Frecuentemente había estado en la cárcel, había estado frente a la tumba, allá en Derbe cuando la apedrearon. Había recibido 40 azotes menos uno, 3 veces había sido azotado con varas, fue apedreado, que fue la que mencionaba en Derbe, dejado casi muerto o muerto. Sufrió naufragio por 3 ocasiones, pasó días y noches en las aguas profundas del mar, ¿verdad?, a la deriva. Se expuso a peligros frente a ladrones, frente a los judíos, a su propia nación, frente a los judíos. Estuvo en el desierto, estuvo en lugares desiertos, estuvo en el mar, estuvo frente a personas o falsos hermanos. Todo esto lo había sufrido. También sufrió desvelos, fatigas, había la enfermedad que tenía en su cuerpo, sufrió hambres, sufrió frío, sufrió escasez y también tuvo escasez de ropa, de vestir. Todo esto Pablo lo presentó a ellos. Repito, no está aquí, está en las cartas que mencioné, de quién había sido él con ellos desde que entró, esos 3 años que tuvo con ellos, todo lo que había hecho por la iglesia. En el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 17, menciona lo siguiente: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Y cerramos diciendo lo siguiente: estos hombres bien hacían en llorar y quedarse callados en la playa hasta ver desaparecer a la distancia las velas de aquel barco,
antes de retornar a la soledad de sus faenas y a los peligros que sabían que habían de encontrar, ahora sin la potencia y el consejo de su gran maestro. Lloraron con muchas razones, porque ya su maestro, su mentor, su consejero, ya no iba a ser más parte de ellos. Sobre este capítulo 38, lo resumimos aquí ahora con estas palabras, donde decimos que el evangelio costó sangre, costó lágrimas, costó muerte, y aún así todavía al tiempo presente hay lugares que todavía cuesta la sangre, muerte y lágrimas. Seamos agradecidos con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, seamos más razonables con nuestros líderes, apoyémonos, démosles el aliento, oremos por ellos para que Dios siga trayendo bendición y crecimiento a la iglesia, para que comencemos a ser más dinámicos, más entregados a la obra, y sobre todo a la obra fuera de lo que son la congregación, la obra mayormente afuera en las casas y los lugares públicos. Son bendiciones. Será entonces hasta el próximo video, Dios mediante. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.